Vamos a hablar de la corrupción y el lavado de dinero. Bien, pues vamos a iniciar explicando brevemente qué es el lavado de dinero. Digo, ya en emisiones anteriores lo hemos explicado, pero bueno, pues para poder hablar del tema que vamos a tocar el día de hoy, pues es necesario recordar la definición del lavado de dinero, en qué consiste, qué significa. Bueno, el lavado de dinero lo tenemos tipificado en nuestro país en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Este artículo 400 bis está vigente, existe desde el año 1996. A partir de 1996 y hasta el día de hoy, solamente se ha reformado una sola vez este artículo. Esto fue en marzo del 2014. Sin embargo, bueno, pues la reforma que tuvo, lo único que hizo fue precisar algunos puntos, mejorar o facilitar la forma en la que se configura el delito, porque, bueno, pues voy a explicar, trataré que sea de una forma sencilla en qué consistió esa reforma. De 1996 a 2014, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que así es como se le denomina al delito de lavado de dinero en nuestro país, este delito se cometía cuando una persona realizaba ciertas operaciones con dinero, con recursos que provenían de actividades ilícitas, pero había un requisito, que tuviera conocimiento, bueno, que tuviera primero el propósito de ocultar, encubrir la naturaleza, origen, destino, movimiento de esos recursos ilícitos que provenían de actividades ilícitas. Ese era uno de los elementos del tipo penal, que al realizar estas operaciones se tuviera el propósito de ocultar o encubrir su origen, destino, naturaleza o titularidad. Bien, en 2014 se reforma para eliminar este propósito. Entonces, desde 2014 y al día de hoy, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se comete cuando se realizan operaciones con dinero ilícito, dinero que proviene de actividades ilícitas o delictivas, sin necesidad de que se acredite que se hizo con un propósito, mucho menos con el propósito de ocultar o encubrir el origen, naturaleza, destino o titularidad de los recursos ilícitos. Simplemente con el hecho de que se realicen las operaciones ya se estaría configurando este delito. Bien, entonces esto facilita que se pueda configurar la comisión de este delito. Si en algún momento investigaran a alguna persona por la comisión de este delito, bueno, pues lo único que bastaría probar sería la realización de las operaciones. No sería necesario acreditar que se realizaron con tal o cual propósito. Muy bien, pues entonces el delito, como ya decíamos, del 400 bis consiste en realizar algunas de las operaciones que ahí se señalan. Por ejemplo, adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar, recibir, invertir, traspasar, transportar o transferir recursos producto de actividades ilícitas. ¿Cuáles actividades ilícitas? Las que sean. Cualquier actividad ilícita que genere una ganancia es una actividad ilícita previa al lavado de dinero. El dinero, las ganancias producto de esa actividad ilícita, cuando se realice una operación con esos recursos, se estaría cometiendo el delito del 400 bis. Las actividades ilícitas pueden ser diversas, puede ser el tráfico de droga, la venta de la droga, el robo de hidrocarburos y desde luego la venta de estos hidrocarburos, la trata de personas, la corrupción de menores, la corrupción infantil, el tráfico de armas, el fraude, el secuestro, la corrupción, la evasión fiscal, en fin, cualquier actividad ilícita que al realizarla obtenemos una ganancia económica, obtenemos ganancias, recursos. Esos recursos son producto de esa actividad ilícita, es dinero ilícito. Cuando ese dinero lo administramos, lo custodiamos, lo poseemos, lo depositamos, lo invertimos, lo traspasamos, lo transportamos, lo transferimos, estamos cometiendo el delito del 400 bis. Muy bien.
Muy bien, pues entonces, eso es el delito de lavado de dinero en pocas palabras y de una forma sencilla. Como hemos mencionado, tiene que haber una actividad ilícita previa. Es decir, el lavado de dinero no puede no estar ligado a otros delitos. Siempre tiene que estar ligado a la comisión de otro delito, un delito previo, un delito que se cometió antes del lavado de dinero, que es el delito que da lugar a la obtención de ese dinero o de esos recursos ilícitos. Ya hemos mencionado algunos ejemplos, ¿no? El narcotráfico, las personas que se dedican al narcotráfico, bueno, obtienen ganancias derivadas de la comisión de este delito. Este dinero que obtienen es ilícito y cuando realizan alguna de estas conductas, o sea, ya realizaron un delito, el del narcotráfico, ya tienen las ganancias. Ahora, cuando con esas ganancias realizan alguna de las conductas del 400 bis, están cometiendo otro delito, el del 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Entonces, eso es por eso hay un delito previo siempre en el lavado de dinero. Quienes se dedican al secuestro, bueno, pues obtienen dinero por el rescate que cobran de esos recursos, y entonces ese dinero es ilícito porque proviene de la comisión de ese delito del secuestro. Y lo mismo, ese dinero ilícito, cuando con ese dinero realizan una operación de las que señala el artículo 400 bis, bueno, pues en ese momento están cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien, y así con cualquier delito, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los delitos de evasión fiscal o de defraudación fiscal o delitos fiscales. Bueno, hay muchas conductas de defraudación fiscal o muchas conductas que tipifican delitos fiscales. Bueno, habría que ver cuál es la que se realiza y si esa conducta realizada genera una ganancia para el que comete el delito, bueno, pues ese dinero es ilícito. Pongo un ejemplo muy sencillo que no da lugar a dudas. El delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice ese artículo? Ese artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación es el que nos habla de la expedición, enajenación, comercialización o adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Bueno, pues quienes se dedican a esta actividad de expedir y vender comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, vamos a llamarle facturas falsas si quieren, pero quienes emiten y enajenan este tipo de comprobantes, cuando los venden para darle una apariencia de realidad a esta operación, piden el pago del valor de ese comprobante con transferencia o con cheque, pero como es un dinero que están recibiendo producto de una operación inexistente, una operación simulada, bueno, pues ese dinero hay que retornárselo al que compró la factura, al que adquirió el comprobante. Entonces el que lo expidió y lo vendió únicamente está cobrando una comisión alrededor del 5%. Bueno, entonces esa comisión, ese 5% que cobra el que expide y vende el comprobante de una operación inexistente, ese 5% que cobra es dinero producto de esa actividad ilícita, del delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Ahora, el que adquiere el comprobante fiscal, que simula que está pagando una operación real, pero en realidad no es una operación real y le van a devolver el 95% de ese valor que él pagó, bueno, ese 95% que le retornan es producto del delito del 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, cuando alguien realiza estas operaciones de comprar o vender facturas falsas, comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, está obteniendo dinero ilícito, y cuando ese dinero ilícito lo deposita, lo invierte, lo transfiere, lo transporta,
está cometiendo una conducta del 400 bis, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. De hecho, el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación dice que se podrá perseguir simultáneamente ese delito, el del 113 bis del Código Fiscal, y el 400 bis del Código Penal Federal, o sea, el lavado de dinero. Porque no hay duda que al cometer este delito se obtienen ganancias que son ilícitas y se está lavando dinero. Entonces, bueno, pues esos son algunos ejemplos de delitos previos al lavado de dinero. De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la instancia de la Secretaría de Hacienda, que recibe reportes de las entidades financieras, que recibe avisos de quienes realizan actividades vulnerables, esta Unidad de Inteligencia Financiera emite constantemente un informe de ciertas actividades y de cierta información que tiene en su poder derivada de estos reportes, estos avisos que recibe y algunas otras actividades que realiza. En el informe reciente, el del periodo de enero a diciembre del 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, señala que ha presentado denuncias por la probable comisión del delito de lavado de dinero, en donde hay un delito precedente, y en una lista nos dice la Unidad de Inteligencia Financiera cuáles son los delitos previos o precedentes en estas denuncias que ha presentado de lavado de dinero, y nos señala ahí, entre otros, la defraudación fiscal, el peculado, los delitos contra la salud, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada, el fraude, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, el tráfico de personas, el narcotráfico, el secuestro, el cohecho, delitos contra la biodiversidad, el contrabando, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, la trata de personas, el despojo y el desvío de recursos públicos. Entonces vemos cómo siempre que hay operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, hay un delito previo. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de los delitos de corrupción como delitos previos al lavado de dinero. Y esto es importante porque la corrupción está rampante en nuestro país. Si antes había corrupción, bueno, pues ahora hay cada vez más corrupción. No vamos a decir que antes no había, antes había mucha, pero ahora sigue habiendo mucha y más corrupción que antes. Pero vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la corrupción. En el Código Penal Federal hay un título 10º que se llama Delitos por hechos de corrupción. Antes, este título 10º se llamaba Delitos cometidos por servidores públicos. Le cambiaron hace algunos años a Delitos por hechos de corrupción porque esta modificación que se hizo es derivada de que desde entonces los delitos de corrupción ya no solamente pueden ser cometidos por servidores públicos, sino que en algunos de ellos también pueden participar y pueden ser cometidos por particulares. Bien, bueno, ahora se llaman delitos por hechos de corrupción y ahí encontramos a diversos delitos de corrupción. Uno de ellos es el ejercicio ilícito del servicio público, otro es el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencia, el cohecho a servidores públicos extranjeros, el peculado, el enriquecimiento ilícito. Bien, estos son los delitos de corrupción. Bien. Hay muchas conductas que tipifican cada uno de estos delitos. Por ejemplo, cuando se habla de cohecho, nos dice el artículo 222 del Código Penal Federal, cometen el delito de cohecho, fracción primera, el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer
o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Esta es una conducta de cohecho, pero hay más. Otra es fracción 2, el que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este código para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. Hay otra conducta. El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egreso respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo. O que este legislador federal gestione o solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Bien, entonces aquí tenemos algunas, hemos señalado 4 conductas o 4 casos distintos en donde puede configurarse el delito de cohecho. En ellos, en estos delitos, se habla de que el servidor público va a recibir ilícitamente dinero o cualquier otro beneficio. De que va a recibir, por ejemplo, el legislador federal una dádiva o contraprestación en dinero o en especie, o que va a recibir el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios, o que se los va a asignar a determinada persona física o moral. Entonces, cuando hay cohecho, siempre hay una entrega de dinero o de bienes al servidor público que comete este delito. Entonces, el servidor público que comete este delito de corrupción, este hecho de corrupción, el delito de cohecho, está recibiendo dinero, bienes, dádivas, contraprestaciones, beneficios económicos que desde luego son ilícitos. Y estos recursos ilícitos, cuando son depositados, transferidos, transportados, custodiados, se comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Hay otros delitos de corrupción, por ejemplo, el tráfico de influencias. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. El servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto, materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia a la primera fracción del artículo 220 de este código. Bien, entonces, otro delito de tráfico de influencia, y aquí es donde en estos delitos de tráfico de influencia vemos un ejemplo de la participación de un particular. Artículo 221, fracción cuarta. Al particular que sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro. Muy bien, estos son delitos, cohecho, tráfico de influencia, son delitos de corrupción que le generan un beneficio económico, una ganancia a quien los comete, pudiendo ser un servidor público o un particular. Muy bien, este es dinero ilícito, y este dinero ilícito, cuando se utiliza, se comete el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Muy bien, en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2022 dice que se han presentado diversas denuncias con algunos delitos precedentes y mencionamos que hay algunos delitos que son delitos previos que son de corrupción, por ejemplo el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho
y el desvío de recursos públicos. Así lo señala la Unidad de Inteligencia Financiera en su informe. Bien, en 2008 el Grupo de Acción Financiera vino a hacer una evaluación a México. El Grupo de Acción Financiera, el GAFI, es el ente intergubernamental que dicta los estándares mínimos que los países deben adoptar, implementar para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otros delitos, pero principalmente el lavado de dinero. Entonces, el GAFI vino a México para revisar qué tanto ha avanzado en la implementación de estos estándares mínimos. Y bueno, pues el GAFI observó que sí se ha avanzado. Claro, hay pendientes todavía, pero México va avanzando en la implementación de estos estándares mínimos. Bueno, el GAFI en el informe que rinde después de la visita y evaluación que hace a México, dice que hay 3 principales actividades ilícitas que son fuente de recursos ilícitos. Uno de ellos lo señala el GAFI como la delincuencia organizada. Lo cierto es que la delincuencia organizada abarca muchos delitos que están en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Muchos delitos, pero bueno, el GAFI dice la delincuencia organizada es una de las principales fuentes de recursos ilícitos. Otra actividad, la evasión fiscal. La evasión fiscal en México, reconocida por el GAFI, es una de las principales fuentes de recursos ilícitos. ¿Qué significa esto? Que hay mucha evasión fiscal en México y el GAFI lo está viendo, lo está observando. Tercera actividad ilícita, fuente de recursos ilícitos en México, la corrupción. Así lo señala el GAFI en su informe. La corrupción es una de las más importantes fuentes o de las actividades que es fuente de recursos ilícitos. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, que en México hay mucha corrupción y el GAFI lo reconoce, el GAFI lo observa y lo emite eso lo plasma en el informe que rinde. O sea, todo mundo lo sabe, México lo sabe, el gobierno lo sabe, este informe es público. Todos sabemos que la corrupción es una de las principales fuentes de recursos ilícitos en México. Bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Por qué se puede combatir? ¿No se puede combatir? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué cada vez hay más corrupción? Si está reconocido que es una de las principales fuentes de recursos ilícitos. Bueno, pues lo que pasa es que hay diversos actores involucrados en la detección y la investigación y la sanción de estos delitos. Sería muy fácil investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos que realizan actos de corrupción, que obtienen beneficios económicos o ganancias derivadas de esta corrupción, investigarlos por lavado de dinero, juzgarlos y sentenciarlos. Si se hace todo esto, que ahorita voy a explicar por qué sería muy fácil, ¿qué pasaría? Bueno, pues que tendríamos a servidores públicos corruptos sancionados con penas de prisión de 5 a 15 años, en algunos casos de 10 a 30 años, porque así lo establece el 400 bis 1. Todo este dinero que han obtenido producto de la corrupción estos servidores públicos, pues sería decomisado, se le aplicaría el procedimiento que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración de Bienes del Sector Público, y bueno, pues ese dinero podría regresar a utilizarse de una manera correcta si se investigaran y persiguieran y juzgaran estos delitos. Muy bien, ¿por qué es muy fácil detectar y poder llevar a cabo acciones contra estos servidores públicos corruptos? Bueno, porque las entidades financieras y las actividades vulnerables están sujetas a medidas de prevención de lavado de dinero. Cuando una persona abre una cuenta en una entidad financiera, la entidad financiera tiene que cumplir con muchas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Una de ellas es identificar plenamente al cliente. Si es persona políticamente expuesta, tiene que conocer esa situación y tiene que darle un mayor seguimiento a las operaciones de esa persona. Si detecta operaciones inusuales,
operaciones relevantes, tiene que reportar esas operaciones a la unidad de inteligencia financiera para que la unidad de inteligencia financiera sepa que cierta persona está realizando este tipo de operaciones. Hablando de las actividades vulnerables, las actividades vulnerables pueden ser la compra de inmuebles, la compra de joyas, la compra de obras de arte, la constitución de personas morales, la utilización de tarjetas de crédito o de servicios emitidas por entidades no financieras, los casinos, las apuestas, por mencionar algunas, ¿no? El servicio de blindaje de vehículos o de bienes inmuebles, bien, por mencionar algunas. Entonces, cuando un servidor público que obtiene dinero producto de la corrupción participa como cliente en alguna de estas operaciones, adquiere un inmueble, adquiere una joya, adquiere un reloj, adquiere una obra de arte, juega en el casino, tiene tarjetas de crédito o de servicios de tiendas departamentales, de American Express, etc. Al realizar estas operaciones tienen que identificar a esa persona, el proveedor del bien o del servicio, tiene que identificar a este cliente y tiene que reportar la operación a la unidad de inteligencia financiera cuando la operación rebasa cierto monto. Por ejemplo, si el servidor público que obtiene dinero producto de la corrupción comprara un vehículo, bueno, la operación se tiene que reportar cuando el valor del vehículo es superior a 6,420 UMAS, que en este año serían 666,000 pesos. Entonces, bueno, cualquier servidor público corrupto tiene vehículos que valen mucho más de este valor, ¿verdad? Entonces, esas operaciones se reportan a la unidad de inteligencia financiera. Si el servidor público compra un inmueble con un valor superior a 8,025 UMAS, que en este año serían 832,513 pesos, cualquier inmueble tiene un valor superior a este monto, bueno, esa operación se reporta a la unidad de inteligencia financiera, pero además no solamente se reporta la operación, señalando desde luego quién es el cliente, los datos del cliente, los datos de la operación, sino que también se pueden reportar o informar indicadores de riesgo, alertas, en donde si observamos, por ejemplo, que el cliente es un servidor público que, pues por el puesto que tiene, no se justifica que tenga millones de pesos para comprar un reloj o para comprar una obra de arte o para comprar un vehículo. Bueno, pues yo al presentar el informe, el aviso de esta operación a la unidad de inteligencia financiera, le puedo poner ese indicador de riesgo, puedo señalar esa alerta para que la unidad de inteligencia financiera al recibirlo sepa que en esa operación pues hay un indicador de riesgo, hay una mayor probabilidad de que el dinero sea ilícito. Claro, con esa información que recibe la unidad de inteligencia financiera, pues no significa que ya sea dinero ilícito, no. Esa información que recibe la unidad de inteligencia financiera a través de los avisos, a través de los reportes, le sirve para que si lo considera, o sea, si considera que pues, sí puede haber dinero ilícito porque ya recibió reportes de bancos, de casas de bolsa, de joyerías, de galerías de arte, de inmobiliarias, ya la unidad de inteligencia financiera ya recibió toda información de que una persona ha gastado millones de pesos en todas estas operaciones y la unidad de inteligencia financiera dice, a ver, bueno, ¿quién es esta persona? Es persona políticamente expuesta, a ver qué cargo ocupa, oye, ¿cómo está gastando 85 millones de pesos si recibe un sueldo de 90,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, eso debe dar lugar a que la unidad de inteligencia financiera ponga atención en esa persona, se allegue de información, se allegue de documentación, realice gestiones con el SAT para que se ejerzan facultades de comprobación, se obtenga toda la información y documentación necesaria para que la UIF presente una denuncia ante el Ministerio Público por la probable comisión del delito de lavado de dinero, y como delito precedente o delito previo, pues el de corrupción, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público al recibir esta denuncia tiene que iniciar la investigación y tiene que realizar todas las actuaciones necesarias para poder pues determinar que los recursos no tienen un origen lícito, judicializar la carpeta de investigación, ir ante los órganos jurisdiccionales para que se lleve a cabo el procedimiento penal y bueno, pues ahí si el servidor público no acredita el origen lícito de los recursos,
pues entonces ya podría ser sancionado por el delito de lavado de dinero, se le aplicarían las penas de prisión, el decomiso de los bienes, etc. Entonces, sería muy fácil investigar estas conductas porque toda la información la tiene la unidad de inteligencia financiera. Toda la información la tiene y toda la información la puede obtener el Ministerio Público. Actualmente hay mucha corrupción y bueno, pues en el ámbito que nos desenvolvemos nosotros, que es el ámbito fiscal, vemos que hay mucha corrupción en los servidores públicos, en las autoridades fiscales, del SAT, de las secretarías de finanzas. Vemos que hay actualmente, bueno, siempre la ha habido, ¿no? Pero en estos momentos que parece ser que hay un auge de mayor corrupción en estas autoridades porque ofrecen arreglar cualquier problema fiscal, desde luego a cambio de una dádiva, de una mordida, de una contraprestación, de un cohecho, de estas cantidades. Entonces, estas personas que ahorita están cometiendo ese delito de corrupción, cuando utilicen el dinero, estarán cometiendo el delito de lavado de dinero. Es cuestión de que las entidades financieras, quienes realizan las actividades vulnerables, cumplan con sus obligaciones de forma correcta para que cuando tengan una operación con alguno de estos servidores públicos corruptos, bueno, reporten la operación a la unidad de inteligencia financiera y sea la unidad de inteligencia financiera la que en ejercicio de sus funciones lleve a cabo las acciones necesarias para poder presentar denuncias por la probable comisión del delito de lavado de dinero a cargo de en contra de estas personas, y bueno, que estas denuncias estén bien hechas para que puedan llegar a procedimientos penales que al instruirse quede demostrada la responsabilidad de estos servidores públicos en el delito de lavado de dinero. Si nos seguimos haciendo de la vista gorda, como que no pasa nada, si seguimos participando en estos delitos de corrupción como particulares, es decir, entrándole a la corrupción que promueven estos servidores públicos, estas autoridades hacendarias, bueno, pues estaremos contribuyendo a la comisión del delito de lavado de dinero, estaremos contribuyendo a la afectación que tiene este delito en toda la sociedad, en todo el país, en la economía, en todos los ámbitos en los que impacta el delito de lavado de dinero. Entonces también depende mucho de nosotros como particulares que, bueno, pues no participemos en estos delitos previos al lavado de dinero, porque pudiéramos estar también poniéndonos en riesgo. Ya mencionamos un delito de corrupción en donde el particular también es partícipe de ese delito de corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado, no hay que no hay que dejarnos llevar por estos ofrecimientos de las autoridades del SAT o de finanzas, porque, bueno, pues son actividades ilícitas, actividades ilegales que nos pueden poner en muchos problemas. Hay otras formas de hacer las cosas, se pueden resolver los problemas por la vía legal dentro del marco de derecho, y eso es lo que deberíamos de buscar. Eso es lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos, y bueno, pues eso es lo que queríamos compartir el día de hoy, la relación que hay entre el delito de corrupción, ya mencionamos algunos ejemplos, y el delito de lavado de dinero, y bueno, también ya mencionamos cómo estas conductas se pueden detectar fácilmente y se pueden investigar y pueden quedar acreditadas fácilmente, pero también ahí ya depende mucho de las autoridades, de la voluntad que tengan las autoridades. Las denuncias que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera por el delito de lavado de dinero con delitos precedentes de corrupción, no sabemos qué tan bien estén sustentadas como para llegar a concluir en sentencias en donde se decreten las penas y se decreten a los responsables. Ojalá, esperamos que estén bien hechas, pero lo que sí es que vemos que hay un número muy reducido de denuncias.
ahorita no tengo el dato exacto. Todas las denuncias que presentó la UIF en 2022 son 138, pero por delitos de corrupción como delito previo no son ni la mitad, son muy pocas. Cuando mencionábamos que la corrupción es una de las principales actividades que generan recursos ilícitos en México, era para que hubiera miles de denuncias por lavado de dinero y con delito previo de corrupción. Entonces, bueno, también lo deseable es que las autoridades hagan su trabajo, la unidad de inteligencia financiera, y que lo haga bien, y que los ministerios públicos integren bien las investigaciones, y que en los procedimientos penales se acredite la comisión del delito, para que, bueno, pues realmente podamos estar hablando de que en México se combate la corrupción. Si no se llevan a cabo estas acciones, pues solo se queda en el discurso y en la realidad no hay ningún combate a la corrupción. Entonces, bueno, pues cada quien que haga lo que le corresponde. Particulares, conduzcanse dentro del marco de derecho, no nos involucremos con servidores públicos corruptos. Hablando del régimen de prevención del lavado de dinero, sujetos obligados, entidades financieras, actividades vulnerables, cumplan con sus obligaciones y aporten información útil a la unidad de inteligencia financiera para que, bueno, las autoridades puedan hacer bien su trabajo. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, Sol, y si no...